Hola a todos y a todas, les doy la bienvenida a nuestras clases de tercer año. En este caso estaremos introduciéndonos a la historia de América colonial. Bueno, los invito a este recorrido. Como ustedes conocen, tras la dominación y la derrota tanto del Imperio Inca como del Azteca, los españoles sobre el continente americano y sobre estos pueblos que aquí vivían establecen un nuevo orden colonial. ¿A qué nos referimos con esto? Con el reordenamiento de las relaciones en todas sus dimensiones, en lo político, en lo económico y en lo social. Esto implicará la construcción de nuevas instituciones que se van a imponer sobre las existentes ahora en función de los intereses de los conquistadores. Este proceso de sometimiento también podemos denominarlo proceso de aculturación, lo que implica que una cultura que se considera superior, en este caso la cultura española y europea, va a imponerse sobre los pueblos americanos, modificando la totalidad de la estructura de la forma de vida de estos pueblos. En este sentido, bueno, podríamos decir que esto no se hace voluntariamente, sino que va a utilizarse la violencia. Este va a ser un condimento necesario por parte de la metrópoli. Cuando digo metrópoli me estoy refiriendo a España, ¿sí? Al país que conquista este territorio, por sobre los que ahora viven en este espacio al que se va a denominar colonia. América va a ser la colonia de España. Como decíamos anteriormente, la violencia no va a ser simplemente un episodio inicial, sino que, bueno, estará presente a lo largo de toda la conquista y esto se establecerá entre la relación entre conquistadores y conquistados. Es decir, que una minoría va a imponerse sobre la mayoría, es decir, los americanos. En este mismo sentido es como se organiza la sociedad. Veremos entonces que hay tres elementos fundamentales sobre los que podríamos definir. En primer lugar, esta sociedad está organizada de acuerdo a el origen étnico o racial, es decir, de acuerdo a cuál es el lugar dentro de esa posición, ¿sí? Si se encuentra en lo que nosotros podríamos definir como la cima de una pirámide social o en la base. En función de esto tendrán derechos y obligaciones en mayor o menor proporción. Esto también es como podemos definir el concepto de jerarquizada, ¿sí? Hay distintos niveles y sectores que no todos tienen, ¿sí?, la posibilidad de ejercer con igualdad esas posibilidades. La riqueza y la educación será otro criterio que también dé lugar a tener más o menos derechos. En definitiva, podríamos definir que la sociedad colonial estaba compuesta por dos grandes sectores, la República de los Indios y la República de los Españoles. Pero de una u otra manera, esta sociedad está compuesta por múltiples grupos, ¿sí?, que son producto del mestizaje. Los españoles intentaron sostener una sociedad que sea inmóvil, es decir, que no haya cruces entre un grupo y otro para sostener sus privilegios y la concentración de sus derechos y el sometimiento del resto de la población, pero esto no lo va a lograr. Vamos a ver que se da un proceso de mestizaje. Decíamos anteriormente que los españoles se propusieron dividir la sociedad en dos repúblicas, la República de los Españoles y la República de los Indios. Dos grandes sectores o dos grandes escalones sociales. La realidad es que la sociedad se compuso y se diversificó de acuerdo a el origen y al acceso a los derechos o a las responsabilidades y obligaciones que tenían en muchos más grupos. Eso es lo que podemos ver en esta pirámide social. Esta pirámide social nos está señalando, por un lado, que existe un grupo que está en la cima. Este grupo no es un grupo
homogéneo. Es el grupo también denominado de los blancos. Tanto los españoles como los criollos son un grupo que tiene un origen étnico, ¿sí? Diverso, pero que puede describirse como el de los blancos. Los españoles o peninsulares, que vienen desde el continente europeo, y los hijos de los españoles que han nacido en América, es decir, los criollos. Ambos son considerados blancos y son la máxima jerarquía. Dentro de este mismo grupo, los españoles o peninsulares tienen un rango superior, es decir, son los que tienen el privilegio de la dirección de la política, de encargarse de la organización del sistema comercial o económico, son aquellos que, bueno, son los propietarios de las tierras, que dirigen los ejércitos, que se encargan de las cuestiones religiosas y ocupan los máximos cargos. Son el sector privilegiado. Ellos no pagan impuestos, son los que cobran los tributos. Por otro lado, los criollos, que si bien son considerados blancos, son los hijos, los descendientes de esos primeros españoles que han llegado aquí a América y bueno, logran constituirse como esa capa social que si bien tienen algún derecho de participación en la política desde el rango digamos más elemental, que es la participación en el cabildo, que es el ayuntamiento de la ciudad, bueno, tienen una buena situación económica, tienen acceso a la educación, pueden heredar las propiedades de sus padres, pero no tienen la posibilidad de ocupar los más altos cargos políticos, ni religiosos y tampoco militares. Esto va a ser a futuro un gran inconveniente y el germen de lo que podemos decir es el proceso de la revolución en América. El segundo escalón debería estar compuesto por el grupo de los indios, que de hecho son aquellos que vivían aquí en América y que ahora van a tener diferentes, digamos, incorporaciones en la organización socioeconómica a partir de las actividades que los españoles les imponen. Nosotros vamos a desarrollar esto también más adelante respecto a qué tipo de trabajos van a realizar, pero básicamente van a ser considerados como menores de edad. Es decir, son personas libres, no son considerados esclavos porque como menores de edad se les reconoce que bueno, tienen ciertos derechos, en este caso por lo pronto de recibir la fe católica y esto les permitirá acceder al paraíso y se les reconoce el tener un alma. Esto no los convierte en esclavos, pero van a tener que estar a cargo de los españoles, quienes luego les exigirán diversidad de tareas y pago de tributo. Ellos vivirán separados de los españoles. Este sería como el principio de la consigna más importante. La República de los Españoles no puede vivir ni ocupar el mismo espacio que la República de los Indios. Pero a su vez, producto de bueno, la integración, de la mezcla entre la diversidad de sectores que van a incorporarse, como va a ser el último escalón al que nosotros vamos a llamar negros, pero que en realidad su origen es africano, van a ser la mano de obra que va a trabajar en forma forzada, que no se le va a reconocer la libertad y que van a estar al servicio de los españoles para las tareas más duras. Estos son los esclavos, ¿sí? Producto de ese mestizaje, de esa mezcla entre negros, indios y blancos, es que se da este escalón que nosotros les ponemos intermedio entre el grupo de los blancos y el sector de los indios, y el escalón final que es el de los negros. Este grupo, el de los mestizos, mulatos y zambos, también podemos denominarlos castas, ¿sí? Y tendrán diversidad de actividades, pero también de acuerdo al orden en cómo se va dando esa mezcla, podrá ser resultado de acceder a más o menos derechos.
una manera también sencilla de poder recordar cómo es esa combinación y ese mestizaje, lo podemos ver en este esquema, ¿sí? La unión de blanco y negro da por resultado el mulato, la unión del blanco con el indio da por resultado el mestizo, y la unión, ¿sí?, de, en este caso, el indígena con el negro da por resultado el sambo. Esos son los distintos grupos o castas que podemos encontrar en América, y también a partir de las sucesivas mezclas, muchos otros nombres que nosotros no vamos a avanzar para poder recordar al menos estos que son los más importantes. Bueno, es un momento para detenernos y entonces comenzar a pensar sobre estas consultas que les hago y les presento en esta diapositiva. La idea es que ustedes, a medida que van trabajando y analizando estos temas, puedan ir tomando nota y generando algunas reflexiones. Entonces aquí estas preguntas vienen a modo de generar algunas conclusiones, poder definir esas categorías que hasta aquí trabajamos y luego revisarlas para poder establecer relaciones. Bueno, finalizamos aquí este primer encuentro para poder describir y fijar un poco estas ideas que abordamos hoy. Hagan estas tareas que les propongo, establezcan relaciones, puedan definir cada grupo, describan las características a partir de la lectura de estas imágenes, de estos textos y de la explicación para en el próximo continuar profundizando. Bueno, nos vemos. Hasta pronto.